Hola, gente preciosa. Yo soy Andrea Rioseco, activista del placer sáfico y directora de vinculación de ella México. Y hoy en Cojámonos Cariño tenemos un tema muy especial que a Juan Antonio le encanta porque es muy sensible, muy rico y se siente en todo el cuerpecito. Hola, Juan. Hola, mi River, ¿cómo estás? Yo soy Juan Antonio Rodríguez, médico y terapeuta y educador sexual. Muchas gracias por ver un episodio más de Cojámonos Cariño. Y sí, es verdad lo que dice mi querida River, es un tema que pedí yo porque pues es el de la anatomía y el placer, anatomía sexual. Y bueno, para eso tenemos una gran invitada el día de hoy. Ella es Fabiola Trejo, que ella es doctora en Psicología Social por la UNAM y facilitadora de Body Sex. Bienvenida. Bienvenida, Fabiola. Y pues bueno, dando un poquito la introducción, es que sabemos que todo el tema del placer y todo el tema, de tocarnos, por decirlo de alguna manera, pues sabemos que sí, obviamente todo sale del cuerpo, pero también es un tema que tiene que ver con la cultura, es un tema que también tiene que ver con la psicología, es un tema que también tiene que ver con las emociones, pero pues bueno, a través del tiempo nosotros nos hemos dado mucho cuenta, ¿no? Que tanto hombres como mujeres, vamos a poner personas con pene, personas con vulva, pues de repente como que las formas de tocarse a veces no están bien, y no lo digo por una cuestión moralista, ahorita vamos a hablar por qué el bien y el mal, y pues bueno, para eso pues vamos a darle la palabra a Fabiola, luego hablaremos un poquito de esto de la anatomía, pero cuéntanos un poquito, Fabiola, ¿tú qué onda, qué haces, por qué te encanta este tema del placer, cómo lo abordas? Cuéntanos todo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar. Es un placer estar por acá. Pues yo les cuento, yo me dedico a la investigación en psicología social, centrada en el tema del placer. ¿Por qué me interesa? Bueno, hay una larga historia de cómo me fui aproximando a este tema, pero justamente cuando empiezo de manera formal a estudiarlo, tiene que ver con que a mí, aunque me interesaba mucho la sexualidad, creo que se habla muy poco del placer. Sí. Y hay un enfoque muy grande en los riesgos, en los daños, en el miedo, la culpa y la vergüenza, aun cuando estemos tratando de educar como desde un buen lugar y con una buena intención. Y a mí me hizo, de pronto habían experiencias que a mí no me hacían sentido, ¿no? Cuando estaba en el proceso de estudiar sexología, decía, sí, pero hay algo que no me cuadra. Hay algunas experiencias que no se atinan o que no tienen que ver un poco con mi experiencia. Y fue cuando llegué al mundo del placer que dije, aquí estaba, ¿no? Ay, qué rico, dijiste. Justo. Oye, pero cuando llegaste al mundo del placer, ¿qué onda? Así llegaste de que, placer es que me apachurren el pezón, que me la metan, o que me piquen, no sé, pues, o sea, sí. Así como la gran mayoría pues, de las personas piensan que de repente hablar de placer es eso, ¿no? O sea, como que nada más ciertos actos, ¿no? Como Ajá. penetraciones, como fajes, como besos, que sí lo son, nadie dice que no, pero es un porcentaje, pues muy pequeño de lo que en realidad claro. es el placer. Y antes de darte así ya la palabra, hay que entender, gente, que el placer sexual es un derecho humano. O sea, desde que empezaron la Carta Ministerial de los Derechos Humanos y los Derechos Sexuales, ya hablar de placer es un derecho, pues, o sea, ya es normal. Es como, como si habláramos de cualquier otra cosa. Entonces, adelante. En teoría, porque vamos a ver que en la práctica sigue siendo un tema complejísimo, ¿no? Sí. Llego al punto del placer justo, claro que yo ya vivía y ya creaba placer desde el inicio de mi existencia, como todas y todos lo hacemos, pero para mí fue como muy interesante mi premisa inicial desde que era como muy morrilla y me gustaba como aprender de sexualidad, era que me causaba mucha curiosidad cómo a pesar de tanto miedo que nos inculcaban, al final la gente lo seguía haciendo porque se sentía bien, porque se sentía rico, ¿no? Y a mí me interesaba qué había en ese rico que estábamos dispuestas y dispuestos a ponernos en juego y a poner nuestra estabilidad emocional y nuestro bienestar, a vivir con culpa, miedo y vergüenza con tal de vivir estas experiencias, ¿no? Y eso te lo digo más morrilla, como que solo lo veía de esa manera. Más adelante llego justamente a entender el placer desde un placer, si le queremos poner un apellido ahorita sexual, desde otro espacio, justamente cuando me topo con Betty Dodson, que es mi maestra que me certifica y que me forma en temas de body sex, que son talleres de masturbación, donde las mujeres nos desnudamos, observamos nuestras vulvas, nos masturbamos. Entonces, cuando yo vivo esta experiencia, que yo estaba haciendo un proceso de investigación sobre placer, la encuentro a ella en mi investigación y digo, wow, yo quiero vivir esto, ¿no? Porque es la primera vez que escucho a alguien hablar desde un lugar completamente diferente, desde un lugar que no está centrado en el miedo, la culpa y la vergüenza, sino que está centrado en la autonomía y en la apropiación de algo que nos fue arrancado desde muy temprana edad. Además, sí, perdón.
Oye, perdón que te interrumpa, pero este tema es body sex, ¿no? Sex. O sea, es ahí, están todas las mujeres y se encueran y se ven las vulvas y se las tocan. Sí. Y por ejemplo... Bueno, cada quien su propia vulva, no andamos tocando vulvas ajenas. Bueno, pero vamos a suponer que yo soy un hombre con vulva. Ahí sí me iba a dar y aquí hay otras 3 vulvas y de repente es como... O sea, yo veo cómo te tocas tú y en función de... Yo aprendo cómo tocar la mía. Pero no hacen eso los morritos cuando están en sexto de primaria. Eso es un juego sexual entre niños. Sí, o sea, debería de ser un juego... O sea, sí, tiene que ser un juego sexual infantil. Pero no pasa mucho en los juegos sexuales infantiles de niños y niñas, ¿no? Pero no es el común denominador. Y aparte, si lo haces... Yo me acuerdo que tuve una paciente, lo voy a decir así rápido, que ella tenía sus 3 mejores amigas. Y entonces para ella descubrió el placer en su vulva. Y entonces agarraba a sus amigas y entonces le inventó el juego de la cauliflower, así le decía. Y entonces entre niñas, pero eran niñas, tenían 8 o 9 años y entonces se tocaban y entonces, pero lo malo es que esta niña les empezó a meter un lápiz. Entonces una de las niñas como que se lastimó, le dijo a la mamá y así le fue. Y entonces ella, la paciente, me dice, te lo juro, que fue la primera vez que me rompieron el corazón mis amigas. Porque para mí era muy bonito el poder explorarnos entre nosotras. Sexual. Pero pues evidentemente es ese tema que te cruza y que te hace ver que lo que haces está mal cuando no. Entonces yo creo que este tipo de herramientas o este tipo, pues no sé, de cursos, ¿no? Es lo que hacen, es como jugar a un juego sexual infantil entre mujeres y verse las vulvas. Tal vez. Ajá, pero por ejemplo, no sé, no les daban pena o es un perfil de mujeres que dice, órale, vamos a vernos las vulvas entre todas. Creo que dices como dejamos de jugar, ¿no? Y creo que ese es el tema, ¿no? Hay un proceso en nuestro desarrollo sexual en el que dejamos de jugar y de conectar con nuestros cuerpos. Y es regresar a jugar y a conectar con nuestros cuerpos, porque al final el encuentro sexual con una misma o con alguien más es un juego. Es volver a jugar, pero es un juego encarnado, es un juego con el cuerpo. Y nos alejamos del juego a través del miedo, la culpa y la vergüenza. No te toques ahí, no, niña cochina, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué duras tanto en el baño? La mamá revisando si el niño se está tocando o no en las noches, entrando al cuarto. Sí hay como un conocimiento cultural de que, o una idea cultural de que los hombres lo hacen más, pero en realidad no todos los hombres pasan por esos juegos sexuales en grupo, de estarse observando, porque hay una serie de culpas y de miedos atravesados, ¿no? ¿Qué pasa con body sex? Bueno, justo no tiene nada de malo que podamos jugar con nuestras vulvas y tocar vulvas ajenas y demás, pero particularmente sigue un método muy específico desarrollado por Betty, que es una forma de reapropiarnos de nuestro placer. No es necesariamente una clase de anatomía, no es necesariamente una fiesta sexual, aunque sí es una celebración del placer. Y en este mismo método hay todo un proceso de ir suavizando el espacio para que las mujeres puedan entrar a este lugar seguro. No es muchas personas o muchas mujeres también, para algunas también es válido que lo tomen como algo transgresor, así de voy a hacer algo súper diferente. Pero es bien diferente ir a una fiesta sexual o es bien diferente a atender a una orgía, porque aquí es un proceso justamente de placer, más que de orgasmo, más que de excitación o más que de deseo. Es un proceso de placer. ¿Y a qué me refiero con el placer? Lo que yo descubro después, que el placer no es necesariamente algo que se centra en el sentir rico, sino que el placer es una experiencia encarnada de presencia y de conexión. Cuando yo descubro eso a través de un proceso más teórico, histórico, que seguía, que me fue abriendo Juan Carlos Hernández Medinjueiro, sí, ha sido fuerte su pérdida. A la par fue que conozco a Betty y con Betty vivo en carne propia el taller y digo, ¡wow! Esto es lo que es placer. No era solamente tener un orgasmo, no era solamente tocarte y sentir una liberación. Esta forma de estar presente en mi cuerpo y de disfrutar mi cuerpo y de celebrar el cuerpo de otras personas, en este caso mujeres, este proceso es lo que realmente es placer, ¿no? Hoy, no sé, llevo más de 15 años estudiando el placer, no te podría dar una definición como tal de placer, porque creo que eso es lo maravilloso del placer. Claro. Que el placer es lo que hace es abrir, es expandir la vida. Entonces no te cierra una respuesta, una definición, ni siquiera cuando estás trabajándolo desde la teoría, sino lo que el placer lo que hace es abrirte al mundo, a preguntas, a experiencias, a entender otras formas de entender el cuerpo, a entender otras formas de entender el disfrute, la conexión. La forma hoy resumida que puedo decir que para mí es el placer es la experiencia encarnada de conexión y de presencia. Y que te genera un bienestar. Y que... no lo sé. Porque mira, porque de la parte de acá, ¿no? Que pues yo soy un médico
sexólogo, ¿no? Pues de alguna manera como que yo he visto que a lo largo del tiempo a la gente le encanta que le digas definiciones concretas y cortas. Pero hay veces que no se puede. Es lo que estás explicando tú. Entonces, pues yo creo que dentro de todo lo que tú estás explicando, yo creo que sí. O sea, para poner como una frase, ¿no? Porque luego hay mucha gente de que, ay, es que los sexólogos luego todo es subjetividad y no pueden explicar. Para todo contestan depende, ¿no? Para todo contestan depende de la situación y así. Pues no, o sea, pues yo siento que todo lo que acaba de decir Fabiola, pues sí, pero la realidad es que sí es generar pues una sensación de bienestar, ¿sabes? Que eso es la parte un poco en la que yo quisiera un poquito como incidir en esto y meter mi cuchara del tema anatómico. O sea, ¿por qué lo digo? A ver, aquí estoy con dos mujeres que no me dejarán mentir y si sí, pues aquí nos agarramos. Pero el tema es que en el tema, siento yo que la mujer desde que es niña, a diferencia de nosotros, quieras que no, como que todo su cuerpo culturalmente es utilizado como una fuente de belleza, como para ser un objeto de belleza, ¿no? O sea, desde que estás niña te cuelgan el moñito, los aretes, ya hay expectativas, el guarachito, que la minifalda, que no sé qué, y qué bonita, y qué bonita, y qué bonita, pero no dejes que te toquen, no dejes que te digan. Entonces, de repente estás como toda bonita, pero nadie te puede decir nada, ¿no? Entonces, ese es el primer punto que quisiera yo poner, porque siento que para las mujeres, pues de repente es como, güey, pues me estoy poniendo toda bonita porque así me están diciendo que es, pero también me están enseñando de que tengo que aprender a que nadie me puede decir nada, nadie me puede tocar, nadie me puede hacer nada, ¿no? O sea, porque no se debe. Y entonces siento que también adicional a eso el tema de la genitalidad, porque al final del día pues los genitales así son, o sea, sabemos que existen miles de terminales nerviosas ahí, todas distribuidas que no tienen otra función que no sea el placer, ¿sabes? Entonces de repente, digo, en nosotros los hombres siento que es un tema completamente contrario, porque pues toda la cuestión de la cultura hace que al hombre se le permita mucho más el tema pues del placer, aparte que a nosotros no nos ponen moños ni guaraches ni faldas. ¿Sí me explico? O sea, como que nosotros crecemos con el mismo chorcito azul y lo mismo, ¿no? O sea, todo el tiempo, pero con un pene que está ahí colgando y que lo estamos viendo y que la gente celebra y aplaude que te lo agarres y que te la jales todos los días. Entonces, tampoco digo que esté del todo bien, porque quieras que no se convierte en un erotismo muy básico y de muy baja calidad. Entonces, a lo que voy... De repente es que a mí me ha pasado con muchas pacientes que tienen 30, 40 años y nunca se han visto la vulva. No se la han visto. Te lo juro que yo ya lo hice regla. Si llega una chava y una señora y me dice, nunca me ha visto la vulva, yo suspendo la consulta y le digo, te vas ahorita a tu casa y te pones un espejo enfrente de la vulva y la dibujas y te la traes. Porque necesitamos, o sea, esto que estabas diciendo tú no es una cuestión de anatomía. Yo digo que no, pero sí. O sea, es como decir, bueno, pues tengo dos ojos, ¿no? Y los ojos tienen dos colores, tienen los colores que, bueno, son dos que tiene el iris. O sea, saber un poco, no se trata que te conviertas en una oftalmóloga para entender que tienes dos ojos, pero son súper necesarios para poder ver, ¿no? Pero al final también la vulva, que en realidad sí tiene, o sea, es lo que les decía hace ratito antes, a mí la vulva se me hace maravillosa en el sentido, pues, de que está totalmente inervada de todos lados, ¿no? Desde el clítoris hasta abajo, con todo y el perineo y el ano. A mí se me hace así. Y luego, aparte, anatómicamente, dicen los estudios que tienen el doble que nosotros, ¿no? Entonces, de repente, nosotros que ahí estamos jalándola todo el día y en teoría tenemos alrededor de 4 o 5 mil terminales nerviosas y en las mujeres dicen que tienen entre 8 y 10 mil. Entonces, de repente, así nosotros hombres lo que sentimos, en teoría la mujer siente el doble. Pero a la hora de hablar de la vulva, de la genitalidad, es en donde ahí yo me atoro. O sea, es en donde yo digo, ¿por qué existe esta cultura en la que a la mujer no se le permite hablar de su vulva como si estuviera hablando de sus ojos o de sus manos, ¿no? Y entonces, esto que vienes y nos dices, pues a mí se me hace como súper maravilloso. Te lo juro que me impresionó porque yo no sabía ni siquiera que existía. El que haya sesiones en donde entre mujeres se enseñen cómo poder vivir el placer a través de sus vulvas y generar, o sea, poder entender esto que estás diciendo tú, que el placer en realidad es como una conexión, es como aprender a hablar otro lenguaje, según lo que me estás diciendo, ¿no? Y eso habla de lo necesario. ¿Por qué tuvimos que crear este tipo de métodos? ¿Por qué? La historia es muy larga de cómo es que llegamos a eso. Ya luego nos ponemos un poquito más históricas, pero creo que tiene mucho sentido un poco en lo que dices de esta diferenciación en los roles de género a lo largo de nuestra socialización, ¿no?
que la niña se vea bonita, pero pensamos que empieza ahí. Pensamos que esta diferenciación de los géneros empieza cuando nos empezamos a vestir diferente, pero en realidad empieza desde mucho antes. Hoy en día ya tenemos gender reveals. Entonces, ya desde antes ya estamos poniendo esa carga de género en las personas en las que se van a convertir. Pero también en la psicología social hay unos estudios que hablan de cómo estas diferenciaciones las hacemos incluso antes del nacimiento, y en unos experimentos lo que hicieron fue que cuando acaban de nacer los bebés, le preguntaban, seleccionaban como un grupo que fuera muy, muy, muy similar antropomórficamente, ¿no? O sea, en sus medidas corporales, pues en tamaño, peso, densidad, en muchas cosas, ¿no? Y le preguntaban a sus papás y a sus mamás que cómo era la personalidad de dichos bebés, ¿no? Entonces, pues ahí se notaba que si era niña era tierna, era suave, su piel era delicada, era ligera, y el niño es que es fuerte, es que es muy vivo, y es que está muy despierto, y es que está grandote. Medían lo mismo, pesaban lo mismo, se sentían igual. Pero en realidad ahí vemos que ya hay toda una construcción que es histórica y que tiene una razón de ser, en donde vamos construyendo el cuerpo de las personas, porque el cuerpo no es solo lo material, sino es cómo vamos subjetivándolo, cómo vamos entendiendo lo que es un cuerpo y para qué es un cuerpo, lo vamos construyendo como si fueran diferentes. Y eso de inicio, hoy en día lo vemos en el asumir que la sexualidad de los hombres y de las mujeres es diferente, cuando a nivel corporal y a nivel placer no necesariamente es tan diferente, tan distinto, no es tan complicado. Y que luego pasamos a esto, ¿no? Como cómo se va construyendo y para qué se va construyendo la desconexión del cuerpo de las mujeres. Que quiero hacer el énfasis que no quiere decir que los hombres no pasen por un proceso de desconexión con sus propios cuerpos, ni que tengan permiso a disfrutar. Pero lo viven diferente, ¿no? La forma particular en cómo se socializa hacia el placer a los hombres y cómo se reprime el placer para los hombres es diferente que para las mujeres. Sí. Una de esas diferencias es que el placer es más una forma de consumo y para las mujeres es una forma de desconexión. Entonces, lo que vamos, cuando nosotros ya estamos aquí, ya iniciamos con un cuerpo que no entendemos, que no conocemos, y hace ratito decías, ¿no? Tenemos que aprender a tocarnos para poder disfrutar. Y yo lo veo diferente. Yo no necesariamente creo que tengamos que aprender a tocarnos. Nacemos ya en contacto y ya en conexión con este cuerpo. Hay una serie de prácticas y de hábitos y de rituales culturales que tenemos que nos van desconectando de nuestro cuerpo. Por ejemplo, desde el uso del pañal, desde la forma en que limpiamos un pañal. Como es una niña, nos da mucho miedo, porque tenemos que abrir pliegues, porque tenemos que manipular y tenemos quizá más a la mano, más visualmente, cómo manipular un pene. Pero eso no quiere decir que no puedas manipular una vulva. Pero como ya traemos toda esta carga histórica del género y de la violencia sexual y del cuerpo como un objeto, cuando llegamos a esa vulva nos aterramos y no, hay que limpiarla suavecito, no, con cuidado. Y también cuando estamos en eso yo lo viví con mis sobrinas. Totalmente, yo también con mi hermana. Y algún tiempo fui niñera, ¿no? Entonces, también ese proceso es como aterrador, pero no es aterrador porque no veamos la vulva. Porque igual, ¿por qué no me siento aterrada cuando me va a meter en un cotonete? Tampoco veo el interior de mi oído. ¿Por qué no me siento aterrada cuando me meto el dedo en la nariz? Pues no, porque también pues no sé lo que hay allá adentro. Eso me hace pensar, Fabi, ¿qué tanto de lo que hoy diferenciamos? Y no hemos hablado de las personas, porque hasta ahorita estamos hablando de géneros y polos, ¿no? Estamos hablando de hombre, mujer, pero bueno, hay todos unos colores en medio. Ahorita pensaba, una persona que siente que su género asignado no es con el que se siente identificado, que se siente cómodo, ¿cómo vive esta relación con aprender a tocarse, con toda esa carga? O sea, creo que, no quiero dejar de mencionar que contemplemos todas las personas que están en medio, porque hay muchísimas, y también cómo esas expectativas que tenemos desde que en cuanto somos concebidas las personas, ¿no? Impactan en cómo percibimos los géneros hoy, ¿no? Uh-huh. O sea, porque ¿qué tanto es una construcción social que una persona con pene que se identifica como hombre, un hombre cisgénero, es más cachondo, tiene más apetito sexual que realmente una mujer? Totalmente. O sea, ¿qué tanto eso es una construcción social? Es mucho más construcción social que si vivimos 30 años pensando esto, ¿no? Entiendo que hay diferencias en tema hormonal, pero ¿será un 5 o 10% lo que nos impacta realmente? O la cultura de hombres gays, ¿no? Que hoy es una cultura que ellos dicen que por naturaleza los hombres gays son más calientes, que son muy putos, que no pueden comprometerse.
eso no tiene nada que ver con la biología. Claro. O sea, también es una construcción social. Y es que aquí hay que hacer la aclaración de que una cosa es diferencia y otra cosa es desigualdad. Diferencias hay muchas, y diferencias hay muchas entre personas, y cuantas personas hayan en el mundo somos diferentes. Y claro que una persona chaparrita de una persona alta, que una persona con vulva con una persona con pene, que una persona con el cabello chino con una persona con el cabello lacio, o sea, claro que hay diferencias. La bronca es cuando las diferencias las convertimos en desigualdades. Y entonces cuando asumimos que un hombre es caliente y que no se puede controlar, no necesariamente estamos hablando de su naturaleza o hormonal, estamos hablando de que eso le permite ciertas prácticas cosas de sometimiento y de dominación y le da un lugar en el mundo de poder. Entonces, diferentes somos, pero justo las diferencias las vemos cuando llegamos ya a los genitales y no las vemos cuando, pues de todos modos te estás metiendo el dedo en la nariz, de todos modos no conozco muchas partes que están, pliegues que están en mi cuerpo, no es como que todo el tiempo estoy viendo mi axila, bueno, es que para ver la axila, bueno, la puedo ver así, pero también puedo ponerla así en un espejo, lo mismo que con una vulva. Y no pensamos que las axilas de los hombres y de las mujeres son diferentes y entonces hay que tratarlas diferentes y entonces hay que estimularlas diferentes y entonces mucho tiene que ver con este miedo con el que ya llegamos al cuerpo que es construido históricamente, donde empezamos a hacer esas diferencias de género, donde sí es cierto, hay muchos matices, pero cuando nos estamos desarrollando los aprendemos en el binarismo. Sí. No los aprendemos en... Ajá. Total. Y entonces justamente esto se va construyendo, se va integrando para cuando ya te pusieron el vestido rosa o el mameluco rosa, ya es muy tarde. Y de pronto la niña o el niño se está tocando, se está jugueteando, no es que a las niñas no nos interesen y no nos dé curiosidad, sino que de repente te estás tocando, una niña o un niño piensan cuando estás cambiando un pañal, y ¡ay, no! Ay, te asustas y le quitas la mano. Y en una etapa preverbal esto es fundamental, porque sí está habiendo una comunicación que no es verbal, pero estamos aproximándonos a estas reacciones instintivas, a estas reacciones del cuerpo de tocarse, de explorarse, muchas historias de muchas mujeres que se tocan, se observan, cuando somos bebés somos elásticas y elásticos y nos asomamos, y sí vemos, ya después ya no tienes el acceso de doblarte toda, pero sí vemos, pero no nos tocamos y no nos observamos. Te cachan con el espejo y gay, ¿qué estás haciendo? O no lo hagas, o me da mucho miedo, y esto lo conecto un poco con cómo se ve este desconocimiento y conexión que tiene un propósito, esto que decías de no te toques, de te tienes que ver bonita, la construcción de las mujeres como objeto, de las personas con vulva como objeto, viene justamente de la expropiación del cuerpo, porque entonces el cuerpo ya es un objeto y el cuerpo no eres tú. Entonces, esta desconexión que vemos desde la gestación, desde antes, desde la concepción de los géneros, la terminamos viendo en la cama cuando estamos cogiendo, cuando estamos tratando de entender mi identidad o mi orientación sexual, cuando estoy tratando de entender por qué no tengo un orgasmo, cuando en mi vida he visto mi vulva. Y un poco lo que pasa en estos talleres, hay una parte después de muchas horas de hablar, en desnudez y demás. Nos sentamos, abrimos las piernas, yo me siento junto a ellas así una distancia mucho más corta con la que estoy contigo, ponemos un espejo, ya ven, les dije que le iba a apagar el micrófono, ponemos al espejo, ponemos una luz y todas en media luna estamos observando esta vulva, ¿no? Y no, o sea, todas ven la vulva de una y van... Vamos una por una, siempre empiezo yo porque es parte del método, entonces yo empiezo abriendo mi vulva, explicando un poco, y aquí es lo interesante. Ajá, no explican? Es una clase de tips y no es una clase de aprender a estimular tu vulva o a sentir placer. Es una parte de reconexión con esta parte que te fue negada, ¿no? No necesariamente, le hemos puesto una carga histórica y cultural tremenda horrorosa a nuestros genitales que no les toca. Que si vámonos a un universo paralelo, si hubiera sido nuestra mano, quizá mi taller se trataría de vamos a reunirnos a ver nuestra mano. Y mira todo lo que puedes hacer con ella. Exacto. Y mira lo que yo he hecho con ella. No tiene la culpa. No. Y ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de la primera vez que no te dejaron ver tu mano? Y de la primera vez que te dijeron escóndela porque está mal. O que tu mano es diferente y que no se ve como las de otras manos. Uh-huh. Sí. Entonces, ¿y cómo te sentiste? ¿Te sentiste diferente? ¿Cómo aprendiste que era diferente? Escucho historias desde un novio me dijo que tenía los labios internos demasiado largos. Hoy en día, por ejemplo, algo que a mí me preocupa mucho en Body Sex es que cada vez vemos menos pelos en las vulvas, ¿no? Cada vez se están quedando más pelonas las vulvas. Y a mí me preocupa mucho
porque estamos construyendo una idea del cuerpo completamente irreal y además infantilizada, ¿no? Entonces, que arriba las vulvas peludas. Exacto. Y además hay una serie de creencias de, no, es que yo lo hago por higiene, es que yo lo hago porque se ve más bonita. Y ahí es donde podemos notar cómo se han incrustado tanto estas ideas, que a lo que yo le llamo es que hay una mutilación simbólica de nuestros cuerpos, ¿no? Decimos, ay, no, qué horror en África, mira lo que pasa con la clitoridectomía y demás procedimientos que son muy agresivos, pero no nos damos cuenta que aquí en Latinoamérica, aquí en México, claro, el simple hecho de que no sepas que se llama una vulva, no sepas cómo está hecha, no quiere decir porque sea difícil o tu cuerpo sea complejo, es porque no te lo permitieron. Y que además, hoy en día, con el crecimiento de la industria médica y de las cirugías, las mujeres voluntariamente se están yendo a mutilar. Sí. Están yendo a cortarse los labios internos, están yendo, y veo a médicos. Hacerse el introito más estrecho. Y eso también. Y tiene sentido para ellas. Y sí les genera un bienestar, pero porque tiene que ver con transformo mi cuerpo para que se adapte a una cultura represiva y violenta, en lugar de poder apropiarme de este cuerpo. Y apropiarme de esta vulva implica reconocer la historia que he transitado con este cuerpo. Cómo llegué a pensar que es sucia, cómo llegué a pensar que está fea, cómo llegué a pensar que está peluda, cómo me da asco, porque las únicas formas en los que nos permiten aproximarnos a nuestras vulvas es justamente a través de la higiene. Claro. O a través de la enfermedad. Y que huela rico. Y entonces te dicen, te tienes que conocer porque ¿qué tal que te pasa algo malo? Sí. Oye, Fabiola, y vuelvo a lo mismo. Están todas con las piernas abiertas, el espejo enfrente. ¿Qué es de lo que hablan? Así, si se pudiera compartir, literalmente. Porque dices que no es anatomía. Entonces, ¿qué? No es dicen, anatomía. Aquí está el clítoris, aquí está el labio, aquí está... ¿O qué dicen? O sea, no es una clase de medicina, pero... Yo le diría que es anatomía encarnada. Es decir, está no cachondo podemos... el nombre. ¿Cómo? Está cachondo el nombre. Vamos a dar clases de anatomía encarnada. No. Okay. Porque no es solamente te estoy enseñando un cuerpo, o sea, una vulva. Te estoy hablando de la vulva de una persona. ¿Sí? Te estoy hablando de la vulva de la mayoría se identifican como mujeres de una mujer. El libro que te enseñaba con las fotos, sí, algo que hago énfasis es, no es un libro de vulvas, es un libro de mujeres que eligieron compartir las fotos de sus vulvas, que las tomamos en estos talleres, para que podamos conectar con la diversidad de vulvas que tenemos. Yo justo te iba a preguntar si hay otros géneros que se animan. Hasta el día de hoy no ha habido hombres no trans, binarios, hombres trans, no. En otras compañeras de otros países creo que han habido, hasta donde me han compartido, 2 asistentes que wow, imagínate lo cabrón trans para un hombre trans que está, o sea, apropiarse de su vulva. Wow, esa es otra ese es otro rollo. Totalmente. Oye, yo entiendo, pero entiendo lo que me dices, pero yo quiero aprender mucho más de la vulva. Vamos a aterrizarlo. Porque sí lo voy a aterrizar. A lo mejor es una visión muy de hombre, ¿no? Pero, y entiendo todo este tema, ¿no? Que a través de la vulva se conozca el placer y me parece, o sea, fabuloso el mensaje. Pero vuelvo a lo mismo. Estamos con las vulvas enfrente y, o sea, no se centra pues en la vulva como una vulva. ¿Sí me explico? O sea, necesariamente se tiene que conectar a que esa vulva o sea, tiene una dueña, ¿sabes? Y que por ahí va a haber una cuestión pues de placer y no como quien dice parcializar la vulva y de repente decir, mira, esta vulva está buena porque tiene esto y esto es natural y así debe de ser. A ver, hazlo con mi mano. No, más que nada ahorita, para pasar a eso, ahorita, o sea, no sacamos mi vulva, que es la que traigo. Es la única que traje hoy, no traje otra. O sea, no llega ahí para usar. Igual y lo digo yo, no llega a ese nivel de basiquez. O sea, vamos a hablar de las vulvas, porque digo, yo no soy mujer, lo sé, pero veo mucha mujer que no sabe, como dices tú, ni llamar la vulva, ni se la conocen, ni saben dónde está nada. Hay que tomar en cuenta que también es un proceso dentro del marco de una serie de actividades con un objetivo en particular. Si doy una clase de anatomía para mis estudiantes del diplomado, pues evidentemente vemos como una parte básica de anatomía y demás. Sí voy a pasar a la parte práctica, porque es bien importante que bajemos estos discursos a lo cotidiano y es mucho de lo que yo hago, pero me tardo a veces un poquito más en estas explicaciones porque justo eso es lo que pasa, ¿no? O sea, empezar a entender el placer implica romper con muchas prácticas que hemos naturalizado o que hacemos impulsivamente, que es como eso, ¿no? Desconectarnos o ver a nuestros genitales como una parte
separada de nuestros cuerpos. ¿Y cómo se ve esto en la vida cotidiana? Claro. Que entonces la gente está buscando tips y consejos de cómo estimular una vulva, de cómo hacer squirtear a alguien, de cómo dar sexo oral, y se les olvida que hay una persona completa ahí, con una historia y una serie de experiencias, donde a mí me pasa a veces, ¿y a ti qué te gusta, no? Cuando estoy en una cita o algo así, y después, no sé, yo vengo a conectar contigo y yo te podría dar una lista de tanto qué me hace llegar al orgasmo, como cuáles son mis kinks, como qué es lo que yo disfruto, pero a mí me gusta conectar casi. O coger o sentir placer. Si estoy aquí es porque estoy con una persona. Claro. Entonces, para estimular un modelo anatómico es cuando se convierte, ahí es cuando vemos la sexualidad tan masculinizada y tan heteronormada que es. Entonces me voy a aprender los puntos que las mujeres que vi, la experta, el experto me dijo, donde tengo que picarle para hacerla llegar. Oye, yo le hice el abecedario a mi novia en el sexo oral y no se vino, regrésame mi dinero. Sí, porque cada persona es distinta. Pero lo acabas de decir muy bien en la cuestión de la masculinización, de la parte como masculina o heteronormada. Porque también, o sea, digo, en este episodio se trata un poco también de hablar de los genitales del hombre, pero pues ya no nos va a dar tiempo. La verdad es que sí era muy intencional que fuera más cargado hacia la vulva, pues porque consideramos que se habla mucho menos de la vulva que de los penes, ¿no? O sea, ya yo creo que en otro tiempo hablaremos con más calma las cuestiones de la fisiología y de la anatomía del hombre, porque realmente fisiológicamente el pene es maravilloso. O sea, esta cuestión de que un órgano pueda triplicar, cuadriplicar su tamaño en cuestión de segundos, pues fisiológicamente es algo muy, muy interesante. Pero quisiera nada más para que no se me agüiten las personas con pene. O sea, sí es verdad que pasa lo mismo acá. O sea, tú lo acabas de decir desde una manera muy de mujer, muy femenina, vaya, pero también desde la parte del hombre sí tenemos como el pene como si fuera otro güey, ¿no? O sea, mucha gente le dice, mi Juanito, no me vas a dejar mal, o sea, como si fuera otra persona, ¿no? Y de repente eso también entra dentro mucho de la educación que queremos dar, de que un pene pues no es otra persona, ¿no? Y muchas veces... ¿Pero qué consecuencias ves tú en esta externalización en las personas con pene? Pues porque porque en realidad una erección es un fenómeno secundario a una respuesta sexual. ¿Sí me explico? O sea, si tú como hombre estás pues cachondo porque estás con una persona que te gusta mucho, pues va a haber una erección. O sea, no tienes ni siquiera por qué preocuparte por las erecciones. Voy a aprovechar ahorita. Y la gente, nada más termino con eso. Y hay mucho hombre que se preocupa porque el pene no le está respondiendo. Entonces, evidentemente, eso es una idea antierótica tremenda, porque no te vas a calentar si estás preocupado porque tu pene no está parado. ¿Sí me explico? O sea, la cuestión es que si tú estás con un chavo, con una chava, con un chave, pues la idea es que te vayas por el lado de las fantasías sexuales y que goces el placer, y entonces va a haber una erección sí o sí. Hay una desconexión del placer y la persona. Sí. Y que no solo pasa con el hombre, y eso es lo que quiero como enfatizar, ¿no? Cuando yo hablo de estos ejemplos, esto también le pasa a los hombres. Y en realidad, la vulva y el pene son lo mismo. A mucha gente no le gusta que digamos eso, pero eso son lo mismo. Y el proceso de desarrollo embriológico es el mismo. Y es la misma estructura, ¿no? La única forma es que en el proceso del desarrollo embriológico empieza a tomar otras formas, otros tamaños. Entonces, venimos en una cultura muy acostumbrada justo a eso. De pronto estamos hablando de mujeres y asumimos que estamos excluyendo a los hombres. Pero no, invito a las personas o a las personas con pene que hagan este esfuerzo adicional que nosotras hacemos todos los días cuando alguien dice todos y también estamos incluidas nosotras, que también hagan ese esfuerzo adicional de pensar que muchas de las cosas también les incluye a ustedes, porque hablar de nuestros cuerpos también es hablar de los cuerpos de los hombres, puesto que en este desarrollo, dando ejemplo con lo que tú mencionabas, ¿no? Nosotras también tenemos erecciones, también se duplica y se triplica nuestro clítoris, también tenemos las mismas estructuras, nada más que distribuidas de otra manera. Y es cierto que la cantidad de terminaciones nerviosas cambian, pero también es un pensamiento como muy masculino el pensar que cantidad es mejor que calidad. Y entonces asumimos que porque tamaño es mejor. Va a ser mejor. O pensamos que porque tenemos muchas terminaciones nerviosas, entonces disfrutamos más, ¿no? Porque a veces basta con que el dentista o la dentista te haga así en un nervio para que ya te quieras morir. No, y sí. Entonces, no necesariamente así todo el mundo y cerrando las piernas, imagínense en el clítoris, ¿no? Imagínate, no es una cuestión en que necesitamos, y pobres hombres nunca van a tener suficientes terminaciones nerviosas para disfrutar como nosotras. No tiene que ver con la cantidad de terminaciones nerviosas, tiene que ver con el conocimiento del proceso de construcción de placer en el cuerpo. Totalmente. Yo algo que quisiera decir de los hombres es que la cosa es un poco al revés.
Siento yo que en sociedad y en la educación como que el pene está muy exagerada la cosa, pues, con el pene y el tamaño y la duración y todo este tema. Y yo creo que secundariamente a muchos hombres no les permite o no nos permite conocernos corporalmente, ¿sabes? O sea, y más en la comunidad de hombres que tenemos. O sea, que nomás conoces el pene y todo lo demás, ¿no? Es que la gran mayoría es de cuánto te mide, cómo la tienes, eres activo, eres pasivo y lo demás no importa. Para mucha gente. ¿Sí me explico? Y yo no sé si alcanzan a ver la gravedad de esto. Hombres que tienen sexo con hombres, porque te pierdes de mucho. O sea, yo he dicho, siempre lo he dicho, o sea, yo siento que en lo que me ha tocado a mí de carrera, siempre he dicho que la sexualidad de la mujer, pues lo decíamos hace ratito, que es muy medio chistoso lo que voy a decir, es más compleja, pero siento que es mucho más completa, mucho más interesante, ¿sabes? O sea, que la de los hombres, porque nosotros los hombres vivimos en un erotismo que es muy básico, ¿sabes? Es muy de calidad, muy baja. Pero sigue siendo una construcción social, ¿no? Sí. Pero yo creo que necesitamos. Porque a los hombres se les tacha como básicos. Yo difiero. A ver, creo que esto es importante un básicos poco. Porque. Pero hombres que tienen sexo con hombres. No, en todos los hombres. Porque siento que la cultura fálica es transcultural y no nos deja pensar. ¿Sí me explico? No nos deja pensar social en todo lo que acabas de hablar tú. No digo que no haya hombres más sensibles, no lo digo. O sea, porque hay de todo en la viña del Señor. Pero la gran mayoría, no. O sea, la gran mayoría es de pues que y yo difiero más en el sentido de la diversidad diversidad de las experiencias de los hombres, que yo también soy partidaria de eso y de todo tipo de sensibilidades en los hombres. Difiero porque creo que uno de los grandes daños que le ha hecho a la sexualidad de las mujeres y al placer de las personas con vulva es pensar que nuestra sexualidad es complicada, pensar que nuestra sexualidad es difícil o incluso llevarlo al otro polo, que es mucho lo que nos está generando la avanzada de los movimientos antiderecha y fundamentalistas, irnos al otro polo donde no, es que la sexualidad de la mujer es más completa, es más sensible, está conectada con la madre tierra y el universo, y no. Todo eso, tanto decir que los hombres son básicos y que las mujeres son complicadas, es el reforzamiento de estas perspectivas polarizadas, rígidas, donde no nos dejan espacio para cuestionarnos, bueno, entonces, ¿qué realmente está pasando con nuestros cuerpos? Yo difiero en el sentido de que no, y por lo menos hasta donde conozco hoy de la sexualidad de las mujeres y de la sexualidad de las personas con vulva, no necesariamente es compleja, es muy simple, es muy básica, solo que no vivimos en una sociedad que le interese. Y que permita verlo entonces, así de si simple. Yo ahorita te pongo un examen del último estudio que estoy haciendo, vas a decir, ay, esto está bien complicado. Pero pues se lo pones a alguien que ha estado estudiando y hablando de eso. Te puedo decir, Fabi, que yo aprendí cómo se masturbaba un pene antes de aprender a masturbarme yo. A eso me refiero. De eso. Y no necesariamente es que sea tan complicado. Muchas veces, por ejemplo, cuando nos masturbamos en body sex, ¿no? Cuando algunas llegaron con la idea de que nunca habían tenido un orgasmo y llegan a tener un orgasmo en body sex, de repente es, era esto. Tan fácil que estaba. Ajá. Porque justo no es Devuelve mi dinero, Fabi. Yo lo que quieran. Pero era como tan fácil que estaba. Ajá, y le construyeron muchas cosas. Entonces creo que nos serviría un poco aterrizarlo en el tema de cómo funcionan nuestras vulvas para entender que funcionan exactamente igual que de lo que funciona un pene y cómo las podemos realmente estimular para conocerlas sin tener que asustarnos en ese proceso. Y tiene que ver con que es la misma estructura. Dejemos de tenerle miedo. No es, si nos vamos a acercar al cuerpo de otra persona, no necesariamente acercarnos, esto viene de una mirada muy patriarcal, muy capitalista, desde el funcionamiento. Tengo que tocar los botones para que funcionen, ¿no? ¿Qué tal que me acerco a este cuerpo con curiosidad? Con ver qué va a pasar, cómo va a responder, qué voy a sentir. Como deberías acercarte a cualquier cuerpo, ¿no? Y ni siquiera con curiosidad, ¿cómo va a reaccionar la otra persona? ¿Qué me pasa a mí cuando yo toco esto? ¿Qué me pasa a mí cuando siento unos labios? ¿Qué me pasa a mí cuando siento un glande? Eso me pasa a mí. Sí, que esto debería de empezar en las primeras infancias, ¿no? Y entonces, y que empieza, pero nos lo interrumpen en ese momento. Es que es a lo que voy. Es que ahorita, Fabiola, se nos fue el tiempo, por desgracia, pero es un tema que es demasiado largo y esto a veces pues tenemos que cumplir con los tiempos. Pero como para concluir, a mí esto que me estás diciendo me resuena mucho porque sí tiene todo el sentido, ¿no? O sea, de que de repente nosotros que nos hemos dedicado pues mucho a hablar de este tema, la verdad es que lo decimos con bases y lo decimos por experiencia personal, nada es
complicado, ¿sabes? O sea, lo hace complicado el sistema y lo hace complicado la forma en cómo el sistema nos diferencia entre mujeres, hombres en este sistema binario, ¿sabes? Entonces, yo creo que ya existen como muchas, pues como mucha educación, mucha ciencia, ¿no? Como para que nosotros podamos decir así tan tranquilamente como lo dices tú, no es tan complicado y tampoco es tan diferente la cuestión de la mujer y el hombre. Y estoy completamente de acuerdo. La cuestión es que, pues bueno, tenemos que hablar de esto que ha pasado históricamente para después brincar a esto que traes tú, que es muy, muy valioso. Porque realmente, sí, o sea, más de todo el sentido que de repente una chava ya estén ahí, llega así, ¿no? A las sesiones y cuando le entiende que te diga, ay, güey, ¿a poco esto era? Pues está bien chido y está bien fácil. Entonces, yo creo que hay que quedarnos pues con este mensaje. ¿Y qué les parece? Yo creo que tendremos que volver porque es muy largo este tema del placer, y vamos a pasar a, pues tenemos como un jueguito que hacemos que se llama verbalizaciones, en donde la gente que nos escucha hace preguntas que vamos a contestar así rápido que no tienen nada que ver con esto. Yo no sé si quieras tú, mi River, concluir algo de lo que dice Fabiola. Yo me quedo con yo el tema de... mil cosas en la cabeza de este tema. O sea, quisiera que volviéramos a platicar también para hablar de otros géneros, o sea, no ponerlo tan binario, hablar de personas que tienen vulva que no se consideran mujeres y viceversa. Entonces, bueno, eso uno, luego tendremos ya un episodio para eso. Y lo segundo, me quedo mucho con esta parte de cuestionarnos qué tanto de lo que yo veo entre los géneros realmente son constructos sociales detrás. O sea, que sí nos vayamos cuestionando de... No somos de cierta forma. No es algo hormonal que yo sea más caliente porque mi familia es esto, porque yo nací con... Puede ser social. Yo les invitaría un poco también a manera de conclusión, para no dejarlo justo en es social o tener que verlo caso por caso. Tiene que ver con que entender que la dificultad que estás sintiendo para poder entender tu propio placer no parte de un problema que tú tengas. No parte, y como siempre lo repito en todos los espacios que es posible, no estás enferma, no estás rota, no estás descompuesta. No estás loca. No estás loca. La dificultad que muchas personas, y no quiero decir únicamente mujeres, sino todo tipo de orientaciones e identidades, la dificultad es que enfrentamos ante el desconocimiento o la dificultad para conectar con nuestro placer, no viene necesariamente de que haya algo roto en ti, sino hay toda una estructura y toda una historia que hace que sea difícil que tú puedas entender qué te gusta, cómo te gusta tocarte, cómo te gusta sentir. Y la única forma de resistir y de regresar a ese espacio es justamente haciéndote las preguntas de cómo es que yo llegué a desconectarme de mi cuerpo. Cuando hablamos de algo sexual, y para ir cerrando con eso, se habla mucho de la desgenitalización de la sexualidad, particularmente de los hombres, pero en el caso de las mujeres y de las personas con vulva, para mí me parece muy interesante el hecho de que no podemos desgenitalizar algo que nunca ha sido genitalizado, algo que no conocemos que existe, algo que no conocemos que nos puede generar placer, que es una de nuestras tantas herramientas para poder sentir el mundo y sentir la vida y poder conectar con otras personas. Y siempre la invitación básica y para poder arrancar en este proceso, no lo tienes que entender todo y ni tienes que entender cómo lo viven todas las personas, siempre es volver a tu cuerpo y volver a apropiarte de estos procesos de tu cuerpo. Y la forma en que yo invito que puedan volver a su cuerpo es de una manera general diciéndolo a través de la masturbación. A través de la masturbación, que siempre voy a invitar, no creo que sea el primer paso el tener que ver tu vulva, porque algunas mujeres necesitan un proceso para ir llegando a eso, pero diría mi maestra Betty Dodson, el primer paso para convertirte en una mujer orgásmica es observando tu vulva, ¿no? Entonces, lo que les invito es a poder observar sus vulvas y, una vez más, aplica igual para los hombres, porque el que puedan ver su pene y que se lo midan y demás, no quiere decir que lo conozcan. Eso sí. Entonces, para las mujeres, sentarse recargadas en una pared, abran las piernas, pónganse lubricante o aceite para masajes y empiecen a dar un masaje frente a un espejo. Es muy diferente si lo haces en el de la pared, es muy diferente si lo haces con el de maquillaje. Que sea un espejo y una luz que esté dando directamente a tu vulva, que te hagas un masaje con ese aceite, que empieces a respirar profundamente y solamente empieces a sentir. Solamente empieces a reconocer. Se vale que no sepas los nombres, se vale que no sepas los lugares, pero que antes quizá te puede ayudar incluso no saber eso para poder regresar a tu cuerpo bajo tus propios términos y bajo tus propias reglas. Exacto. Entonces, y tampoco que estén esperando venirse.
No, solo eso. Ya un después, mi sugerencia siempre son 10 minutitos. Y mientras lo están haciendo, respiren, observen, permítanse sentir, porque muchas veces este proceso desborda emociones y desborda llanto para algunas, desborda alegría y euforia para otras. Y en ese proceso de ir explorando sus labios internos, sus labios externos, su glande, su capuchón, que es lo único que van a ver, la entrada de la vagina, las glándulas eyaculatorias, la entrada de la uretra, es lo único que van a ver. En ese proceso, háganse presentes en cómo lo están viviendo. Y de ahí, si quieres poner el cronómetro 10 minutos y te quedaste 1 o 2 horas, cuando sientas que es suficiente, te levantas, te pones tus calzoncitos, te lavas las manos y continúas con la vida. Y la vida sigue. Muchas gracias. Qué bonita conclusión. Esa tarea sí la quiero hacer. Sí, es increíble. Y todo increíble. Lo que acabas de decir está maravilloso. Te agradecemos muchísimo. Gracias, Fabi. Todo este conocimiento que nos acabas de brindar y espero que vuelvas a venir en alguna otra ocasión, Fabiola. Y muchas gracias. Y vamos a hacer las preguntas. ¿Les parecen si las contestamos rapidito? Sí. Yo empiezo. Dale. O tú. Ok, la primera dice, tengo un lugar del cuerpo que me vuelve loco cuando lo tocan, pero nunca lo digo. Silencio. No, pues dilo, hombre. O sea, pues ¿qué va a ser? ¿Qué puede ser una parte de tu cuerpo que no puedas decir? ¿No? El pezón, los pies, qué sé yo, las axilas, el culo. Es que siento que es una pregunta compleja de contestar. O sea, ¿por qué no? ¿Qué sientes que te puede... ¿Cuál es la consecuencia a la que le tienes miedo? Supongo que es vergüenza, ¿no? O sea, yo digo que si es vergüenza, si es culpa, si es miedo a nombrarlo, vale la pena explorar la posibilidad de qué necesitas para poder compartirlo y en qué te podría ayudar o beneficiar compartirlo. Pero también, si no viene de ahí, a veces puede venir del disfrute que implica tener algo íntimo y algo privado. Puede ser. Y si viene de ahí, de un lugar más, esto es mío y esto es algo que me hace sentir que tengo un secreto, algo que me hace sentir más conectada conmigo, conectado, pues quédatelo, guárdalo y disfrútalo. Hay cosas que son nuestras y que no necesitamos compartir. Si viene la culpa del miedo, la vergüenza, no tienes que decirlo, pero estaría interesante ver qué pasaría, hasta dónde podrías llegar si lo compartieras. Claro. Y hay algunos lados del cuerpo que a muchas personas nos encanta que nos chupen y que nos muerdan y que a lo mejor a otras no. O sea, creo que se vale, como dijiste, todo se vale en la viña del ¿qué? Del señor. De la señora. Todo se vale chupar en la vida del señore. Del señore. Bueno, las que siguen. Un día me di cuenta que cojo distinto cuando estoy enamorado y cuando solo quiero placer. ¿Es normal tener 2 versiones sexuales de uno mismo? Pues tienes muchísimas más, el tema es que no las has descubierto. No solamente, claro, vas a coger diferente cuando estás enamorado, cuando estás caliente, cuando estás cansado, cuando te cae mal tu pareja, cuando no tienes pareja, cuando te dormiste, cuando tomaste agüita, cuando traes un pedo atorado, cuando estás cansada, estás enojada con tu mamá. Entonces, siempre lo interesante sería explorar cuál es tu gran repertorio sexual. Ay, sí, exploras todas. Ajá. Sí, enamorado o no enamorado. Ok, y la última. Tengo fantasías que jamás haría, pero igual me acompañan desde hace años. ¿Cómo se diferencia una fantasía inofensiva de un deseo que necesita diálogo y consentimiento real? Yo quiero primero poner sobre la mesa que está bien que haya fantasías que sean solo fantasías y que se queden en fantasías. Y para mí fue un muy esclarecedor cuando me di cuenta que cuando una persona, un vínculo o novia mía tenía una fantasía, no significa que las teníamos que hacer. O sea, es también parte de compartir, ¿no? Como quitarles esas expectativas de todas hay que hacerlas, ¿no? Y aquí la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre algo que es una fantasía que la siento y cuando algo para hablarlo y ponerlo sobre la mesa para hacerlo? O sea, un consentimiento real. Pues es que, bueno, es lo que decimos siempre. Acuérdense de que el erotismo, o sea, la cuestión esta de la cogedera, pues no tiene reglas, no tiene valores. Esa es una de las cosas padres del erotismo. O sea, obviamente son las 4 reglas que siempre hemos dicho, ¿no? Que tiene que ser consensuado, que tiene que ser entre adultos, que tiene que ser entre humanos y que todos tienen que estar vivos. De ahí en fuera, Yo no conocía dense todo lo que ustedes quieran.
ninguna fantasía va a ser inofensiva si se platica, ¿no? Yo creo que a lo mejor, pues no... Ninguna va a ser ofensiva, ¿no? Nunca es ofensiva si la platicas, ¿no? Obviamente, si por ejemplo yo a ti te digo, mi River, quiero hacer esta fantasía, pero atenta en contra de tu dignidad, pues tú tienes toda la ¿cómo se llama? Pues el derecho de decirme no, y pues si no, pues eso, ahí, yo creo que ahí aplica. Eso no, por lo menos contigo no lo voy a hacer, ¿sabes? Porque atenta contra tu dignidad. Yo creo que por ahí va. Yo tengo hay algo muy bonito que me parece de las fantasías, que hay fantasías que están hechas para ser fantasía. Sí. Que fantasía también es un poco diferente a deseo, ¿no? Que lo fantasees no necesariamente quiere decir que eso desees. Hay un deseo, y a mí es un ejercicio que me gusta mucho hacer como en mis espacios, que la fantasía para mí es una bomba de información sobre mí misma. Me permite conocerme y me permite disfrutar más si me permito transitar todos esos juicios de valor que hay hacia mi fantasía y explorarla y decir, quizá lo que no quiero es que que me jalen la greña, ¿no? Pero lo que quiero, o quizá lo que no quiero, por decirlo en algo más común que escucho todos los días, es no quiero que me violenten. Uh-huh. Pero mi fantasía contiene violencia. ¿Cómo sé si lo tengo que intentar o no lo tengo que intentar? Como dices, todo tiene que ser consensuado, no importa si era fantasía o no, todo tiene que ser consensuado. Pero igual y no necesariamente es que quieras violencia. Quizá quieres un deseo tan intenso que no se puede contener. Y eso no tiene que ser, no se tiene que manifestar en un golpe, no se tiene que manifestar en una dominación, se puede manifestar a través de la determinación. Quizá lo que quiero es algo intenso, y pues todas las imágenes culturales que tengo de lo intenso son mujeres siendo agarradas como en la pornografía, y eso no necesariamente lo quiero llevar a la práctica, pero cómo si la intensidad, o quiero que muchas personas me deseen, cómo se puede mover ese contenido, esa carnita. O sea, como ir desmenuzando la fantasía de lo que incluye tu fantasía. Y ¿no? descubres cosas de ti que dices, así que me gusta esto, ok. Y entonces no va a ser necesariamente el cachetadón, para algunas personas que no les gusta la cachetada, no va a ser el cachetadón en la acogida, pero sí va a ser esa sensación de que alguien te está poniendo en tu lugar, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo se vería? Más que buscar, ¿esta sí se aplica o no se aplica? Échate un clavado a tu fantasía y a ver qué te descubre. Y en desmenuzarla, sí. Muy bien. Pues les agradecemos por ver un episodio más. Gracias, Fabi, por estar acá. Un placer. Gracias tus redes sociales, ¿dónde te encontramos, Fabiola? A mí me pueden encontrar como @DRA_Fabiola Trejo en todos lados. Confirmo. Bueno. Muchísimas gracias por vernos, por escucharnos donde estés. Hoy estuvimos con Fabiola Trejo. Gracias, Juan. Gracias, por River. Cuestionar, por poner sobre la mesa, también por cuestionarnos a nosotros mismos. Nos vamos con muchos aprendizajes. Esto es Cojámonos Cariño, un podcast de Pride MX.